Gloria a Jesús. Dios le bendiga una vez más. Estamos aquí para compartir con cada uno de ustedes, los seguidores, amigos, amigas, hermanos y hermanas, para compartir la palabra del Señor en esta maravillosa oportunidad que me es concedida por la misericordia del eterno Dios de Israel, para así estar hablando de su santa y benditas palabras. Quisiera que me acompañe a leer la palabra de Dios en el libro de Lucas, libro según San Lucas, capítulo 15, versículo 11 en adelante. Consideremos la palabra en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Dice así: También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame las partes de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en sus manos y calzado en sus pies, y trae el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha vivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Señor, gracias por tus santas y benditas palabras. Te ruego, Dios, que sea usted tocando la mente, los corazones, que cada vida sea transformada a través de estas tus palabras. Señor, mira cada mente, cada oído que han de escucharla. Te ruego, Dios, que conforme a tus riquezas en gloria, usted esté rompiendo cadenas, usted esté libertando, usted esté restaurando los corazones. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Quisiera hablar bajo el tema: el misterio de la restauración. Después de que alguien ha tocado fondo, después de que alguien ha caído bajo, cuesta sacrificio levantarse. Cuesta sacrificio ser restaurado. La Biblia enseña en la historia que acabamos de leer, enseña la palabra acerca de este padre. Este padre representa al Creador. Este padre representa al Eterno. La Biblia enseña que este padre tenía 2 hijos. Un día, el menor de ellos pidió la herencia. No es normal que un hijo pida la herencia a un padre sin que antes el padre haya muerto. La Biblia enseña que el joven, llamado el hijo pródigo, pide la herencia a su padre. Y el padre no le reprocha, el padre no le condena. El padre junta los bienes y se los reparte a ambos, al hijo menor y al hijo mayor. La palabra enseña que unos días después,
el padre reúne todo y le reparte los bienes. Y enseña la Biblia que el hijo se fue a una provincia apartada, lejos de la casa de su padre. Y enseña la Biblia, gloria al Señor, que el joven estaba viviendo perdidamente. Y cuando hablamos de vivir perdidamente, significa que el joven malgastó su dinero en mujeres, malgastó su dinero en bebida. Tal fue la situación de aquel joven que gastó toda la herencia que el padre le había dado. Y enseña la Biblia, gloria a Jesús, que llegó una hambre en aquella tierra. Llegó una hambre desastrosa. Llegó una hambre, gloria al Señor, que llevó al hijo pródigo a mendigar. Lo llevó a pedir. Lo llevó, gloria al Señor, a sentirse desechado, desamparado. La Biblia establece que aquel joven fue a donde un hombre, el cual le ofreció trabajo. Pero no le ofreció un trabajo común y corriente, le ofreció apacentar los cerdos. Todo el que es estudioso de la palabra tiene por entendido que no había nada más desastroso, no había nada más humillante para un israelita que apacentar cerdo, porque ellos tienen el cerdo como algo inmundo, como algo desechable. Enseña la palabra que el joven, mientras le daba comida a los cerdos, él deseaba llenar su vientre. Era tanta el hambre, era tanta la desesperación que él anhelaba llenar su vientre con la comida de los cerdos. Pero enseña la Biblia que nadie le daba. Aquella situación, aquella precariedad, aquel dolor, aquel tormento llevó al hijo a recapacitar. La Biblia enseña que él vuelve en sí. Volver en sí significa reconocer. Cuando el hombre se aparta, cuando el hombre peca, no fácilmente vuelve en sí. Pero el proceso llevó a aquel joven a volver en sí. El proceso llevó a aquel joven a recapacitar. El proceso llevó a aquel joven a entender que en la casa de su padre había alimento. Y no tan solo había alimento, él dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre con abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? La Biblia enseña que el joven dijo: me voy a levantar, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El primer punto, cuando una persona ha tocado fondo, cuando una persona ha pecado, cuando una persona ha fallado, el primer punto para ser restaurado es reconocer, es entender que ha fallado, es entender que ha defraudado al Padre, es entender que ha defraudado el cielo. El joven recapacitó, el joven volvió en sí, entonces entendió, recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi Padre, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré. Punto número 2. Los requisitos número 2 para ser levantado, para ser restaurado. Me levantaré e iré a la casa de mi padre. Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Esta parábola es la tercera parábola del capítulo 15 del libro de Lucas. Primero está la parábola de la oveja perdida. Segundo está la parábola de la moneda perdida. Y luego le sigue esta parábola que acabamos de leer, la del hijo pródigo. Esta palabra es una respuesta a los escribas y los fariseos, porque ellos decían que Jesús comía con publicanos y pecadores. Pero es aquí a donde Jesús enseña y dice que los sanos no tienen necesidad de médico. Si hay alguien que necesita medicina, es el enfermo. Si hay alguien que necesita ser sanado, es aquel que está quebrantado. Y esto llevó a Jesús a dar 3 parábolas para responderle a los fariseos.
de que hay gente, gloria al Señor, sediento, hambriento. El que está sano no necesita medicina. Si hay alguien que necesita sanidad, es alguien que está enfermo. La Biblia establece que Jesús habla acerca de este padre con respecto a sus hijos. Y enseña la palabra para no alargarle la historia. Que el hijo pródigo, pródigo significa alguien que derrocha o que malgasta lo de él. El hijo pródigo decidió arrancar rumbo a su casa. Y cuando iba rumbo a su casa, el padre le alcanzó a ver. Hay algo que quiero que tú entiendas en esta noche. Y es que el padre está esperando con los brazos abiertos. Me imagino que el padre todas las tardes o todas las mañanas se paraba frente a su casa, quizás salía a la ventana, quizás salía al camino a mirar, a encontrar, a ver si el hijo salía, a ver si el hijo volvía a su casa. Y enseña la Biblia que ese día el padre alcanzó a ver el hijo de lejos. Y lo que más me extraña de esta palabra es que el padre no fue orgulloso. El padre no fue rencoroso. El padre no le reclama al hijo que había fallado, que había malgastado todo. No le reclamas lo que el hijo había hecho. La Biblia enseña todo lo contrario. La Biblia enseña que el padre, gloria a Jesús, alcanzó a ver el hijo y corrió detrás de él. Hay algo que quiero que entienda, tú que estás apartado, tú que estás desviado del camino, es que el padre te está esperando con los brazos abiertos. El padre alcanzó al hijo, se echó sobre su cuello, le besó, lo abrazó. Me imagino que le dijo, parafraseando yo, te estaba esperando, hijo mío. Estaba anhelando tu regreso, porque si hay algo que el padre anhela, es que el que está desviado del camino regrese al camino. Que el que está apartado de la casa regrese a la casa. Enseña la Biblia que aquel padre lo abrazó, lo besó. Y cuando el joven empezó a hablar, empezó a decirle al padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El padre automáticamente interrumpe al hijo y le dice a su criado, manden a matar el becerro gordo, traigan el mejor vestido, traigan un anillo. El anillo representa que la autoridad que antes tenía te es entregada, te es devuelta. Aquí está el misterio de ser restaurado. Aquí está el misterio de ser otra vez integrado en la posición que antes tenía. Cuando alguien es apartado, que es restaurado, aprende a valorar. El padre no le reprochó. El padre no le reclamó. El padre entendió que aquel hijo necesitaba un abrigo. El padre entendió que aquel hijo necesitaba un consuelo. Necesitaba una restauración. Así el padre entiende que tú también necesitas ser restaurado. El padre también entiende que tú también necesitas ser renovado. El padre mandó hacer fiesta y dijo, hagamos fiesta porque mi hijo era muerto y ha resucitado. Estaba perdido y ha sido hallado. A ti que estás apartado y desviado del camino, andando en tus pecados y delitos, Dios te espera con los brazos abiertos. Dios quiere decirte, o Dios te dice en este maravilloso día, que los brazos de Él están abiertos. Dios quiere restaurarte. Dios quiere levantarte. Dios quiere que entienda que no está bien en el camino que lleva. La Biblia enseña que hicieron fiesta. Y que así hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Cuando un pecador entiende que no hay nada fuera de los caminos del Señor.
Jesús dijo en una ocasión: y fuera de mí, nada podemos hacer. Nada podemos hacer fuera del Señor. Nada podemos hacer sin el Señor. Pilato dijo en una ocasión, refiriéndose a Jesús: tú no sabes que tengo autoridad para condenarte y para soltarte. Jesús le respondió: ninguna autoridad hubiese tenido si no te hubiese sido dada del cielo. El hombre tiene que entender que depende única y exclusivamente del Dios del cielo. Este hijo pródigo entendió que en la casa de su padre lo tenía todo. A veces estamos bien en la casa del Señor, pero hay gente que a veces entiende que necesita probar algo diferente. Y es aquí a donde entra el pecado. Es aquí a donde entra la falta. Es aquí a donde entra el problema. Es aquí a donde entra la dificultad, cuando el hombre quiere gobernarse, cuando el hombre no quiere que Dios lo dirija. La palabra enseña, hablando acerca del pueblo de Israel, que en una ocasión ellos se cansaron de ser gobernados por el Eterno y pidieron un rey. Dios le dio su rey, Dios le dio lo que ellos demandaban, pero tarde, lamentablemente, ellos entendieron que el que tiene que gobernar al hombre es Dios. Que el que tiene que gobernar la vida del hombre es el Dios de Israel. Así yo te digo, querido amigo que escucha estas palabras, querido amigo que escucha este mensaje, así te digo, que el poder de Dios es capaz de convertir lo que te ha llevado a tocar fondo, de levantarte de tal manera para usarte para levantar a otro. Ha caído, sí, Dios lo entiende, pero Dios también entiende que tú puedes levantarte en su nombre. Dios también entiende que tú también puedes ser restaurado. Habrá murmuración, habrá crítica, habrá reclamo de parte de tus hermanos, pero quiero que entienda que hoy es un día para levantarte. No importa lo que el diablo diga, no importa la calumnia que te quieran levantar, no importa la calumnia que te quieran inventar. Hoy es día de salvación, hoy es día de levantamiento, hoy es día de restauración. La Biblia enseña que cuando el hijo mayor regresa, quizás de un día agotador de trabajo, cuando él regresa, oye una fiesta en la casa, oye una celebración, y le pregunta a uno de los criados qué era lo que estaba pasando en la casa, porque el murmullo se escuchaba de lejos. El padre estaba contento y estaba celebrando. Pregunta el hijo mayor: ¿qué eras? ¿Qué era aquello que estaba sucediendo en su casa? Quizás en su casa nunca se había hecho una fiesta de tal magnitud, porque nadie se había extraviado, porque nadie se había perdido, mas aquel que se había perdido había regresado, aquel que estaba muerto había sido encontrado. Preguntó qué era lo que pasaba. El criado le respondió: tu hermano ha regresado. Lo correcto es que un hermano, cuando otro hermano regresa, se ponga contento. Pero es extraño que un hermano se ponga a murmurar. Es extraño que un hermano sienta celo. Es extraño que un hermano, en vez de alegrarse, en vez de hacer fiesta, en vez de unirse a la fiesta, le reclame al padre. El hijo mayor respondió al padre y le dijo: yo nunca he derrochado lo tuyo. Yo nunca me he ido de tu casa. Y para mí tú no has matado ni un corderito para yo gozarme con mis amigos. El padre le respondió, no orgulloso, no reclamando, le dijo: mi hijo, todo lo que hay en esta casa es tuyo. Tú puedes demandar, tú puedes disponer cuantas veces quieras, pero déjame gozarme.
Déjame celebrar porque mi hijo ha regresado. Así enseña la palabra, vuelvo a repetirte, que hay gozo en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Aquí está el misterio de la restauración. Aquí está el misterio, gloria a Jesús, cuando un alma viene a los caminos del Señor. Oh, gloria a Jesús. Mira, me imagino que el padre empezó a celebrar como nunca antes. Empezó a decir como nunca antes, gloria al Señor, que había recuperado lo perdido. Tercer paso para ser restaurado es venir ante los brazos del Señor. Reconocer tu falta, reconocer tu pecado, reconocer, gloria al Señor, que tiene que levantarte. Quizás tú dirás, no puedo solo, mas Isaías 41:13 dice el Señor, no tema ni desmaye, yo te ayudo. Y si Dios nos ayuda, tendremos la victoria. Si Dios nos ayuda, la victoria es nuestra. Aunque parezca difícil, aunque parezca imposible, yo sé que tú puedes levantarte. Yo sé que Dios te va a restaurar. Reconócelo. Reconoce tu falta. Reconoce tu pecado. Reconoce que única y exclusivamente a través de Dios, a través del Padre, tú tienes acceso al reino de los cielos. El Espíritu Santo está ahí para ayudarte. La Biblia dice en el libro de Jeremías capítulo 33 versículo 3. Clama a mí y yo te responderé. Y no tan solo dice el Señor que responderá, sino que nos mostrará cosas ocultas, grandes que nosotros no conocemos. Cosas que el Padre tiene preparadas para cada uno de nosotros. En esta parábola aprendemos que no importa la suciedad en la cual hayamos caído, Dios está dispuesto a levantarnos. Dios está dispuesto a restaurarnos. El hijo joven o el hijo pródigo entendió que él necesitaba arrepentimiento, que él necesitaba el perdón del Padre. Pero acerca del hijo mayor, estaba en la casa y quizás al nacer en la casa y quizás al nunca haberse apartado, esto le hacía entender que era salvo. Aquí es a donde entra la religiosidad. Aquí es a donde entra que hay gente que creen que porque han nacido en el Evangelio no necesitan un cambio, no necesitan un arrepentimiento. Y Dios te dice hoy, a Dios hay que reconocerlo. Dios te dice hoy que el hombre debe humillarse día tras día. Dios te dice hoy que los brazos restauradores, aquellos brazos que estaban abiertos en la cruz del Calvario, perdonando, siguen abiertos hoy para levantarte, restaurarte. Dios te dice hoy que lo que el diablo había destruido, automáticamente automáticamente tú empieces a reconocer, a humillarte. Dios, el Creador, el Eterno, está para levantar lo que ha sido derribado. Dios está para restaurar lo que se había caído. Porque hay un tiempo para todo, según Eclesiastés capítulo 3. Y este es el tiempo de una restauración en la vida de todo aquel que necesita ser restaurado, de todo aquel que necesita
ser renovado. Dios te bendiga, Dios te guarde. En el nombre de Jesús. La paz del eterno Dios de Israel te bendiga de una manera muy especial. Será hasta la próxima. Dios te guarde.